Muy buenas tardes. Se dirige a ustedes Adriana del Villar Africano, asesora de internacionalización de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad del Atlántico. En nombre de la Facultad de Química y Farmacia y la ORI, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a todos su presencia en este espacio virtual titulado Análisis del mecanismo que explica la alta inefectividad del SARS-CoV-2, el cual también ha sido posible gracias al apoyo del Programa de Internacionalización en Casa de la ORI en el marco del cumpleaños número 79 de la Facultad de Química y Farmacia. De igual forma, deseamos promover los lazos de cooperación entre la academia en aras de fortalecer las competencias internacionales, interculturales, globales y virtuales de nuestros estudiantes y docentes. Extendemos un saludo al rector de nuestra alma mater, doctor Jorge Luis Restrepo, a la doctora Miriam Fontalvo, decana de la Facultad de Química y Farmacia, y a la señora Cecilia Giovanetti, jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales. En esta tarde nos complace recibir al doctor Mario Xiong Lai, profesor asociado del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. A continuación, cedo la palabra al doctor Samir Bolívar, coordinador misional del Comité de Extensión y Proyección Social de la Facultad de Química y Farmacia, quien es el encargado de dar la bienvenida al doctor Xiong. Buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad académica. Para mí es un orgullo hacer la presentación del conferencista del día de hoy, el cual fue mi profesor en mi doctorado en la Universidad de Chile, y de antemano le agradezco toda su colaboración para participar en esta charla. El doctor Mario Xiong es bioquímico y doctor en farmacología de la Universidad de Chile, ¿verdad? Su línea de investigación se centra en el estudio de la traducción de señales y el metabolismo en las enfermedades cardiovasculares, particularmente en las células del músculo liso vascular y los cardiomiocitos. Esta línea de investigación ha sido apoyada por más de 10 proyectos Fondesit. El profesor Xiong cuenta aproximadamente con más de 108 publicaciones en revistas EASY. Además, ha sido revisor ad hoc de más de 20 revistas internacionales. El profesor Xiong actualmente ocupa el cargo de profesor asociado del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Sin más preámbulos, en estos momentos tenemos el honor de recibir al doctor Mario Xiong Lai con la videoconferencia titulada Análisis del mecanismo que explica la alta infectividad del SARS-CoV-2. Bienvenido, profesor Xiong. Muchas gracias, Samir. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Espero que ya puedan ver la pantalla que estoy compartiendo. Y también quisiera dar las gracias al doctor Restrepo y a la doctora Fontalva por la oportunidad de poder hablarles un poco del SARS coronavirus 2 el día de hoy. Y muchas gracias por la invitación y acordarse de uno también desde Colombia hacia Chile. Así que, Samir, un gran abrazo desde aquí, desde el sur del mundo.
para toda la querida gente que está en Colombia. ¿Ya? Lo que les quería hablar hoy día era sobre el mecanismo que explica la alta infectividad de este virus, ¿ya? Y tratar de explicarles a ustedes qué es lo que se sabe hasta el momento al respecto, ¿ya? A modo de introducción, ustedes todos saben, ¿no es cierto?, que este es un brote de un coronavirus que apareció en Wuhan, en China, el 31 de diciembre del 2019, fue cuando se decretó la alerta oficial, con los primeros casos en este mercado, ¿no es cierto?, en el centro de la ciudad de Wuhan, que se caracterizaba principalmente por una enfermedad pulmonar que se afectaba con alta fiebre, que tenían dificultad para respirar y la enfermedad progresaba hacia un cuadro de neumonía grave, ¿ya? Esta enfermedad, el 31 de diciembre ya estaba descrito 27 casos en Wuhan. El 1 de enero el mercado de Wuhan se cierra. El 7 de enero ya se publica en una revista Lancet las primeras secuencias de este virus, identificándolo como un nuevo coronavirus, ¿ya? El 12 de enero, ya con 41 casos en la ciudad de Wuhan, ocurre la primera muerte. Y como ustedes bien saben, el 2 de marzo aparece el primer caso en la ciudad de Bogotá, en Colombia, por un caso importado, ¿cierto? Lo que sí es importante destacar que esta enfermedad se conoce con el nombre de COVID-19, ¿ya? Y viene de una abreviatura en inglés que es Coronavirus Disease del año 2019, esa es la enfermedad, y el agente causal de esta enfermedad es un virus, es un coronavirus, y por su similitud a otro SARS coronavirus, uno del 2002, que lo vamos a ver más adelante, se conoció con el nombre de SARS o coronavirus 2. Y este SARS viene por un síndrome agudo respiratorio severo, ¿ya? Y por lo tanto, cuando uno habla del SARS coronavirus, está hablando del virus, y cuando habla de COVID, habla de la enfermedad, ¿ya? Eso es para poder distinguir los dos términos, ¿ya? Este virus, si uno mira la secuencia genómica del virus, y lo compara con muchos otros virus, ¿no es cierto?, uno puede inmediatamente determinar, comparado con ictiovirus, equinovirus y otros virus, es un coronavirus, definitivamente, ¿ya? Este virus también, pueden verlo acá, ¿no es cierto?, tiene dos marcos de lectura abiertos, ¿no es cierto?, y otro marco de lectura más pequeño que da origen a la proteína de la cubierta, ¿ya? Y si uno hace un análisis de secuencias de todo el genoma, ¿ya?, es muy parecido, lo pueden ver, esto es 100% de homología, por lo tanto la línea azul es lo más parecido que hay. Hay un coronavirus de murciélago que es el RAT-TG13, que es prácticamente idéntico al SARS coronavirus. Y de hecho, cuando uno hace un análisis filogenético de todos los coronavirus, el SARS coronavirus 2, que acá está marcado en rojo, pertenece a la gran familia de los beta coronavirus, y la gran mayoría de ellos, como ustedes ven, son de murciélago, ¿ya? Y como se ve acá en la secuencia, en la línea azul, es muy parecido a este BAT coronavirus, un coronavirus de murciélago, el RAT-TG13, es el más similar a ellos. Es por eso que desde su comienzo se dijo de que este coronavirus tenía como origen el murciélago, ¿ya? Y de ahí, ¿no es cierto?, probablemente a través de una especie intermedia que se sospecha podría ser pangolino o alguna otra especie, pudo haber saltado hacia el hombre, ¿ya? Ahora, como este se parece de mucho al SARS coronavirus 2, se cree que pudo haber un salto desde un murciélago a un animal, después de este animal volvió hacia el murciélago y probablemente en ese paso, ¿no es cierto?, los seres humanos se infectaron y empezaron a contagiarse. Pero como ustedes saben, este no es el primer coronavirus, existen otros. El anterior, más famoso, es SARS coronavirus, ¿no es cierto?, que también tenía como origen el murciélago, y existió otro que se llama MERS coronavirus, por Middle East, de este medio coronavirus, en cuyo animal intermedio fue un dromedario, ¿no es cierto?
Y todos estos lograron infectar a los seres humanos, ¿ya? Pero aparte de estos 3 grandes coronavirus, en la historia han aparecido otros. De hecho, este de acá, que fue descubierto en los años 60, es muy antiguo y es uno de los coronavirus más frecuentes que hay en el planeta Tierra y provoca el resfrío común, ¿ya? Después hubo del 2002, que fue pandemia, que desapareció completamente el año 2013, dejó de haber casos, pero provocó en ese periodo de 11 años, más o menos 8.400 muertos, perdón, 812 muertos con 8.400 casos. Luego hubieron el 2004, 2005, luego aparece el 2012, el MERS, sigue habiendo casos actualmente, pero hasta el año pasado han habido 866 muertos con este virus. Sin embargo, el SARS coronavirus 2, que es que apareció el 2019 en Wuhan, China, ¿no es cierto?, hasta el día lunes, ya había provocado aproximadamente alrededor más de 11 millones de casos, con más de 500.000 de muertos en todo el planeta. Y si uno mira todo el resto de los coronavirus, inmediatamente lo que llama la atención es esta tremenda diferencia en la capacidad de infectar y de matar que tiene el SARS coronavirus 2 con respecto a los otros coronavirus. Entonces la pregunta es, ¿por qué diferencia existe que permita explicar por qué el SARS coronavirus 2 tiene esta extraña capacidad de tener una alta infectividad con una mortalidad también muy elevada, ¿no? Y todo el secreto, al parecer, reside en la interacción que tiene el virus con el receptor que se encuentra en las células, ¿ya? Y esto sigue la teoría de la llave y la cerradura, donde, ¿no es cierto?, la cerradura, ¿no es cierto?, corresponde a una proteína que se encuentra en la célula, ¿no es cierto?, de los seres humanos, y que correspondería a una enzima que se conoce en inglés con el nombre de AC2, y en español debería llamarse ECA2, o enzima convertidora de angiotensina tipo 2, ¿ya? Y la llave sería una proteína del SARS coronavirus 2 que interacciona con el receptor celular y correspondería a la proteína spike o espícula en inglés, en castellano. La pregunta aquí es, ¿cómo se sabe que es la ECA2 o AC2 la proteína receptora? Y eso fue dilucidado en un artículo que se publicó en la revista Nature en febrero, ¿ya? Fíjense que en menos de un mes ya se sabía cuál era el receptor, y es porque esta misma proteína también es el receptor del SARS coronavirus que se detectó en el año 2002, ¿ya? Y este experimento es un experimento muy sencillo, porque los ratones no se enferman de esta enfermedad. Pero si a estos ratones se le agrega haciendo un ratón transgénico que sobreexpresa la enzima ECA2 humana, ¿no es cierto? Los ratones pueden ver acá, este es el wild type, los ratones no se enferman, esto es un control, pero cuando se sobreexpresa, ¿no es cierto?, el receptor ECA2 humana, rápidamente aumentan los títulos virales en los pulmones de estos ratones. Estos son 1 día post-infección, 2 días post-infección, 5 días post-infección, indicando que es efectivo que la enzima AC2 es el receptor de este virus y se requiere para producir la replicación viral en los pulmones de, por lo menos, en los ratones. Pero la pregunta es, ¿qué es la ECA2? ¿Ya? La ECA2 es uno de los componentes del sistema renina-angiotensina. Probablemente todos los que hemos estudiado alguna vez la regulación de la presión arterial conocen, ¿no es cierto?, que uno de los mecanismos que hay para regular la presión arterial es el sistema renina-angiotensina, en donde la angiotensinógeno es sintetizado en el hígado y luego a través de la renina liberado por el riñón, y esto es porque hay un sensor de presión acá, que a la baja de presión se libera renina, proteoliza el angiotensinógeno en angiotensina 1, y después por otra enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina,
lo proteoliza a angiotensina 2, que es que produce la respuesta, ¿no es cierto?, de recaptación de agua en los riñones, directa o indirectamente a través de aldosterona, produce vasoconstricción y una serie de efectos que aumentan la presión arterial, ya que es esta vía, la vía clásica que se llama actualmente, que es el angiotensinógeno, angiotensina 1 por la ECA se transforma en angiotensina 2 y la angiotensina 2 produce todos estos efectos conocidos a través de un receptor que se llama AT1, ¿ya? Sin embargo, se descubrió que esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina 2, es una análoga de esta enzima, pero es una dipeptidasa que corta los dos últimos aminoácidos de la angiotensina 1 y lo transforma en la angiotensina 1,9. O la 2 corta los dos últimos y lo transforma en 1,7. De hecho, la 1,9 también se puede transformar en 1,7 a través de la enzima convertidora de angiotensina. Estos péptidos tienen propiedades que son antagónicas a la vía clásica, y de hecho la angiotensina 1,9 y la 1,7 producen vasodilatación, tienen efecto antihipertrófico, producen natriuresis y muchos otros efectos. Si uno mida una escala de tiempo para descubrir más o menos qué tan antiguos son, cuándo se descubrieron estos péptidos, esta es una tabla de tiempo que nosotros, nuestro grupo de trabajo, lleva muchos años trabajando en este sistema de la enzima convertidora tipo 2, ¿ya?, que es el receptor del virus, y de los productos de sus péptidos, la angiotensina 1,9 y la angiotensina 1,7. De hecho, el primer molécula descubierta fue el receptor MAS por el año 86, pero la enzima convertidora tipo 2 fue descubierta recién, hace muy poco, recientemente en el año 2000. Nuestra contribución a esta área fue que nosotros descubrimos las funciones biológicas de la angiotensina 1,9, ¿ya?, en el año 2008, ¿ya?, y publicamos esos resultados y de hecho hicimos una patente, pero esto ha avanzado muy rápido. De hecho ya se han hecho pruebas clínicas para intervenir esta vía con usos farmacológicos, ¿ya? Les voy a mostrar simplemente algunos datos muy interesantes, este también del mismo review que publicó nuestro grupo a comienzos de este año, donde se muestra que la angiotensina 1, ¿no es cierto?, efectivamente se puede convertir en angiotensina 1,9, ¿ya? Y esta angiotensina 1,9 utiliza como receptor el receptor AT2, que en sus orígenes se pensaba que era también un receptor que era activado por angiotensina 2. Pero actualmente se sabe que el AT2, el ligando endógeno real, es la angiotensina 1,9, y como ya les mencioné, tiene todos estos efectos que son antagónicos a los de la angiotensina 2, es decir, produce baja de presión arterial, reduce la hipertrofia cardíaca, reduce la fibrosis, es antiinflamatorio, de hecho es cardioprotector con respecto a la activación del receptor AT1, ¿ya? ¿Este aspecto es relevante en la patología del virus? La pregunta, al parecer sí. Le voy a mostrar simplemente unos datos que generamos en el laboratorio que les puede dar una idea de cuál es el mecanismo que está haciendo el virus que sea patogénico, ¿ya? Tengo acá una mano levantada, Ignacio Joel. No sé si las preguntas las hacemos ahora o las hacemos al final. Prefiero hacer las preguntas al final, Joel, para poder sí, profe, terminar. las preguntas son al final, profe. Perfecto, ya. Okay. Entonces, acá le voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que pasa con estos, en la enzima convertidora de angiotensina en los modelos de enfermedad. ¿Y por qué es muy importante esto? Es porque, como en Chile, en Colombia, en todos los lugares del mundo, la principal comorbilidad, ¿no es cierto?, que aumenta la mortalidad por SARS-CoV-2 son enfermedades cardiovasculares. Y la pregunta es, ¿por qué es eso? ¿Por qué? De hecho, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, ¿no es cierto?, el infarto al miocardio y la diabetes tienen mayor mortalidad cuando uno se enferma con SARS-CoV-2 que incluso el asma, que es una enfermedad pulmonar. Llama la atención. Y es por la enzima, por el receptor. Y le voy a mostrar acá un dato
donde esto es un modelo de infarto, en donde uno hace una ligación de la arteria coronaria y produce muerte de una parte del corazón, ¿no es cierto? Estos animales nosotros los podemos seguir por ecocardiografía, y acá lo pueden ver ustedes, esto lo hacemos en el laboratorio, se ve el músculo cardíaco en forma redondita, y en cambio cuando se hace infarto se ve que hay una zona del corazón donde la pared es mucho más delgada, que es la zona de infarto. De esta manera se puede evaluar. Y cuando uno evalúa la cantidad y actividad de la enzima convertidora, de las dos, de la enzima convertidora normal, en plasma esto, y de la enzima convertidora de tipo 2, que es el receptor del virus, lo que se observa es que durante el infarto, la enzima convertidora tipo 2 disminuye su actividad en plasma y disminuye también su actividad en el corazón. Esto es infarto al miocardio, ¿ya? Y esto es en el ventrículo izquierdo del corazón. Mientras que en el plasma, la enzima convertidora normal no cambia y aumenta la enzima convertidora en el ventrículo izquierdo. Sin embargo, cuando estos animales se tratan ahora con candesartán, un antagonista, ¿no es cierto?, de los receptores AT1, lo que se observa es que los niveles de EK2 aumentan en el plasma, pero también aumentan en el corazón, ¿ya? Y esto causó, estos datos, que son datos del laboratorio, y en todo el mundo nos han citado varios de estos trabajos que hemos hecho en el laboratorio, es porque existía una controversia si el consumir drogas antihipertensivas aumentaba la gravedad de la enfermedad, ¿ya? Y es por esto, porque las drogas antihipertensivas aumentan la cantidad disponible del receptor del virus en el corazón, ¿ya? Y de hecho, pero cuando uno activa esta vía y produce más EK2, se produce también más péptidos de la otra vía, por ejemplo, angiotensina 1,9. Si uno a estos animales le administra angiotensina 1,9, lo que se observa es que el tamaño, la hipertrofia cardíaca que se produce después del infarto, que es el aumento de los cardiomiocitos compensatorio, que lleva finalmente a la insuficiencia cardíaca, cuando uno agrega angiotensina 1,9, esto se inhibe, ¿ya? Es decir, la angiotensina 1,9 como péptido, el péptido es, activando el AT2, por supuesto, es cardioprotector, ¿ya? Protege del infarto. Ahora, si uno revisa ahora qué se sabe de la EK2 y del virus, cuando el virus infecta, lo que se ha visto, lo podemos ver acá en este Nature Medicine, también se vio para el SARS coronavirus original del 2002, que también usa el mismo receptor. Cuando el virus infecta, ¿ya?, lo que se observa es que la ECA permanece, pero la EK2, lo pueden ver acá, desaparece. Es decir, el receptor del virus se internaliza con el virus y hace down regulation de la enzima, ¿no? La cantidad de EK2 disminuye. Y por lo tanto, al disminuir la cantidad de EK2, disminuiría también los péptidos, o sea, angiotensina 1,7 y angiotensina 1,9, ¿ya? Y por lo tanto, actualmente se sabe que el receptor del virus tendría una actividad dual. Por un lado, es necesario para que el virus SARS coronavirus 2 entre a la célula, pero por otro lado también es necesaria para la síntesis de los péptidos angiotensina 1,7 y angiotensina 1,9, que los dos son protectores. Por lo tanto, lo que se sospecha es que en las personas donde hay enfermedades cardiovasculares y tienen niveles de EK2 relativamente reducidos, cuando el virus infecta, los niveles de EK2 prácticamente desaparecen. Y al desaparecer, desaparecen los péptidos angiotensina 1,7 y 1,9, sobreactivando la vía angiotensina 2, y esta sobreactivación de la vía angiotensina 2 es el que causaría posteriormente el daño cardiovascular que estaría asociado a la infección por el virus. Y por lo tanto, esta es una acción dual, porque
el virus requiere la angiotensina 2, la enzima convertidora de angiotensina 2 para su infección, pero por otro lado, su desaparición a causa del virus produciría o sería, nosotros postulamos, parte del mecanismo de daño del virus. Ahora, lo interesante es que la cantidad de ECA2 disminuye desde la nariz hacia el interior del pulmón. Y de hecho, en el interior del pulmón, la ECA2 solamente se expresa en un tipo de neumocisto muy especial que son los neumocitos tipo 2. Y esta diferencia en la cantidad del receptor del virus durante todo el aparato respiratorio explica por qué el virus primero infecta en la nariz y luego, posteriormente, ataca al pulmón, ¿ya? Porque la nariz es un tejido que es muy abundante en el receptor del virus, ¿ya? Y cuando el virus finalmente llega a estos neumocitos tipo 2, destruye estas células y empieza a producir una inflamación localizada en el pulmón, que si no es controlada a tiempo, produce finalmente la neumonía, que es típica de esta enfermedad, ¿no? La otra cosa interesante es que este receptor, la ECA2, se encuentra no solamente en los neumocitos tipo 2 en el pulmón, sino también se encuentra en las células secretorias del Goblet, en la nariz, pero también en los enterocitos del intestino, ¿ya? Y es llamativo que también el 40% de estas personas que tienen la enfermedad tienen problemas gastrointestinales con diarrea. De hecho, en las heces de las personas enfermas se encuentra una enorme cantidad de virus, y es porque el virus, ¿no es cierto?, es capaz de infectar las células epiteliales que se encuentran en el intestino y reproducirse en el intestino produciendo estas típico cuadro gastrointestinales en esta enfermedad, ¿ya? Ahora, este trabajo simplemente lo puse acá como para comentarles. También participó Evelyn Mendoza. Ella es colombiana, efectivamente. Actualmente hizo su tesis de doctorado en este tema en nuestro laboratorio y actualmente es académico de la Universidad Libre allá en Colombia, ¿ya? Para que un saludo a Evelyn si está mirando esta presentación. Lo que sí es interesante, y estos son datos que yo recopilé de la página web de Colombia, es esta distribución por edad, ¿ya? Ustedes saben, en Colombia, al igual que en Chile, el grupo etario que más infecta es este grupo de jóvenes, adolescentes jóvenes, entre los 20 y los 50 años de edad, y ahí está casi el 80% de todos los casos. Sin embargo, llama la atención que el número de niños o infantes que son infectados por el virus es muy baja, ¿ya? Y eso puede deberse a que los niños, aquí pueden ver la cantidad del receptor ECA2 en niños con la edad, y ustedes pueden ver que la cantidad de ECA2 del receptor ECA2 del virus en niños es muy baja y aumenta con la edad, explicando, ¿no es cierto?, este aumento del porcentaje de infección que se observa en esta edad por la edad, ¿ya? Y además, cuando aumenta la edad, la cantidad de ECA2 también disminuye, explicando también esta baja posterior con la edad. Por lo tanto, la infectividad del virus efectivamente tiene un correlato con la cantidad que tiene de ECA2 que existen en las personas. Sin embargo, el otro componente que es relevante para este proceso de infección es la proteína spike, espícula del virus, que es la llave del modelo de llave y cerradura. Esta proteína, el spike, es la que se une a el receptor de la célula, que ya vimos que es la ECA2, ¿no es cierto? Y una vez que se une el virus a la ECA2, ¿ya?, para que ocurra la fusión de las membranas del virus con la membrana celular, la proteína spike debe ser proteolizada por una proteasa, y la primera proteasa que se describió es la TMPRSS2. Esta es una proteasa de membrana que está ubicada en la membrana de las células y que proteoliza
la proteína spike en dos péptidos, la S1 y la S2. ¿Ya? Y esa proteólisis es necesaria para que el virus posteriormente se fusione, ¿no es cierto?, con la membrana plasmática celular e integre su material genético. Cuando uno mira, esta es la distribución por edad y por sexo de la población colombiana, y lo puse como control para mostrarle los casos de COVID-19 en Colombia por edad y sexo. Lo primero que llama la atención es que en Colombia efectivamente hay un poquito más, ¿no es cierto?, de mujeres que de hombres en la población, pero cuando uno mira los enfermos, ¿no es cierto?, hay mucho más hombres enfermos de la enfermedad que mujeres. Y la pregunta es, ¿por qué existe esta diferencia de género? Y no solamente de contagios, sino también de muertos. De hecho, los hombres se mueren más de COVID-19 que las mujeres. Y esto no solamente se ha visto en Colombia, sino también se ha visto en Chile y en todos los países del mundo. ¿Ya? Lo interesante es que esta proteasa que corta el virus y es necesaria para la fusión es regulada por andrógenos. De hecho, los andrógenos estimulan la síntesis de esta proteasa y de hecho es un marcador de pronóstico del cáncer de próstata, y cuando uno trata, ¿no es cierto?, los cánceres de próstata con antiandrogénicos, la cantidad de esta proteasa disminuye, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el mecanismo de entrada es estimulada por andrógenos, y eso explicaría por qué, ¿no es cierto?, los hombres tendrían más de esta proteasa y por lo tanto el virus ingresaría más fácil al interior de las células, explicando esta diferencia en la infectividad por sexo. ¿Ya? Acá tenemos la ECA2, acá tenemos la proteína spike. Cuando se une, tiene que ser cortada por esta proteasa para que se corte las subidas S1 spike, S2 spike y se fusione. Sin embargo, cuando uno analiza la secuencia, uno descubre que existe potencialmente otro sitio de corte, que es para otra proteasa que se conoce con el nombre de furina. ¿Ya? Y de hecho, ese sitio de furina lo podemos ver en este trabajo, ¿ya?, donde analizaron todos los beta coronavirus. De hecho, acá están todas las secuencias de las beta coronavirus descritos. Y si uno mira el listado completo, ustedes verán que son todos de murciélagos, ¿no es cierto? Algunos son humanos, otros son de pangolí, ¿no es cierto? Llama la atención que el SARS coronavirus 2 es el único coronavirus de todo el clade que tiene una secuencia de 4 aminoácidos extras, que lo puse aquí. Es esta famosa secuencia RRAR. Esta es arginina, arginina, alanina, arginina. Es una secuencia polibásica que es un sitio de corte para furina, ¿ya? Y es el único que lo tiene. No hay ningún otro beta coronavirus que lo tiene, ¿ya? Este sitio polibásico que está acá se encuentra al lado del sitio de corte de la otra proteasa, que es el TMRSS2. ¿Ya? Y de hecho, cualquiera de las dos proteasas que corte la proteína spike genera la subunidad S1 y la subunidad S2 de la proteína para producir la fusión del virus con la membrana plasmática. ¿Ya? Y de hecho, en este artículo del Molecular Cell, que fue publicado hace muy poco, se demuestra que este sitio polibásico, ¿no es cierto?, en la proteína spike, que es única en el SARS-CoV-2, es esencial para la infección de las células pulmonares, y lo podemos ver en este simple experimento de acá. Acá lo que hicieron fue fabricar un SARS-CoV-2 en el cual tenía, este es el tipo silvestre, este es el tipo mutado, el sitio polibásico, de hecho lo mutaron, acá lo podemos mutar, no se puede cortar, eso es la idea, y lo que se observa, estos son células Vero en cultivo, acá pueden ver, estos son células en el cual se le eliminó por knockout la otra proteasa, el TMPRSS2, para que pudiera expresarse de mejor manera el sitio de corte de furina, y
normalmente las células se ven como estos puntitos de acá, y cuando el virus infecta se produce un efecto citopático, y lo pueden ver la formación de este gran efecto citopático, ¿ya? Que se observa en la proteína spike tipo silvestre. Pero cuando se muta el sitio de furina, el virus deja de infectar, ¿ya? Y por lo tanto se requiere este sitio polibásico para infectar, aún en ausencia de esto, pero cuando está en presencia de la otra proteasa, ¿no es cierto? Los virus empiezan a infectar en las células con la mutación en el sitio polibásico, pero cuando tiene los dos sitios activos, o sea, el polibásico y de la otra proteasa, infecta aún más. Y lo pueden ver en esta enorme diferencia. Y por lo tanto, este sitio de furina aumenta la infectividad de este virus, porque se proteoliza de una mayor manera. Y eso explicaría, si uno compara todos los coronavirus anteriores, ¿no es cierto?, de por qué el SARS coronavirus 2 es particularmente eficiente para entrar a las células pulmonares, ¿ya? Ahora, este mecanismo le confiere otra ventaja, porque la furina, a diferencia del TMRS2, la furina es una proteasa que también se encuentra en el aparato de Golgi. Y por lo tanto, cuando el virus se ensambla al interior de las células, la proteína spike puede ser cortada cuando el virus se está ensamblando, de tal manera que cuando se libera el virus de esta célula, esta proteína spike ella está cortada desde el interior de la célula, y por lo tanto es liberado el virus de una forma preactivada. Y esto le confiere la propiedad, como está preactivada, no requiere de la otra proteasa, y eso implica que puede infectar de una célula a otra sin pasar por circulación, ¿ya? Y eso explicaría que este virus tiene la particularidad de evadir el sistema inmune con mucha eficiencia, y eso explica por qué no existe un correlato en la cantidad de virus que tienen las personas con la cantidad de anticuerpos que tienen estas personas. Porque con este mecanismo de liberación de virus preactivado no requiere ir a la circulación, por lo tanto se hace resistente a los anticuerpos de las personas, ¿ya? Y por lo tanto la respuesta inmune celular acá cobraría mucho más importancia que en los otros SARS coronavirus, y este sería parte del mecanismo que explica la gran infectividad del virus, ¿ya? Y por lo tanto, conociendo esto, ¿no es cierto?, uno puede decir que efectivamente el único mecanismo que tenemos actualmente eficaz de poder controlar el virus es esta escala que ya fue lo recomendado por el CDC en Estados Unidos, ¿no es cierto? Este virus no tenemos medicamento todavía activo, hay recién, ¿no es cierto?, se empezó a describir algunos medicamentos antiinflamatorios que disminuyen la mortalidad del virus, ¿no es cierto?, pero no hay vacuna, y por lo tanto el control es el uso obligatorio de mascarillas en cualquier momento, ¿no es cierto? Hay que reducir el contacto físico entre los individuos, crear estas barreras físicas en las personas, ¿no es cierto? Y finalmente transformar todo lo posible a teletrabajo para reducir, ¿no es cierto?, el contacto físico entre las personas. Actualmente, ¿no es cierto?, en Chile y en otros países, la única medida efectiva que ha tenido el país para poder controlar la propagación del virus ha sido estas cuarentenas obligatorias a nivel de ciudades, con restricción muy drástica del movimiento. De hecho, en Chile, al comienzo de la pandemia, la gente no se tomaba muy en serio, no usaba mascarillas, no respetaba las cuarentenas, pero del momento que el gobierno se puso muy estricto e incluso llevando a la cárcel las personas que transgredían la cuarentena, en Santiago ya empezó lentamente a descender el número de casos y el número de muertos en la ciudad, indicando de que efectivamente el distanciamiento social con las cuarentenas y el uso obligado de mascarillas es una medida efectiva para el control de la enfermedad.
Eso es la presentación que les tenía preparado. No lo quise hacer muy extenso, simplemente era para explicar este mecanismo de alta infectividad del virus, y ahora estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes tienen. Muchas gracias. Gracias, profesor. Yo creo que viendo su presentación uno queda como bastante, pues de mi parte personalmente, bastante entusiasmado de todo este tema, de todos estos mecanismos moleculares que de pronto por la formación que tuve en la Universidad de Chile lo tengo ahí como presente. Y creo que son muchas las preguntas que por en mi cabeza salen ahora, pero vamos a tratar de acá de organizar todas las preguntas que están generando. Pues la profesora Gina Domínguez dice, ¿cómo accede el virus a los enterocitos? ¿Por vía oral? Así es. Hay dos mecanismos probables, pero la vía digestiva lo más probable es que posea por vía oral, ¿ya? Aunque el virus es sensible a tripsina y a pepsina, por lo tanto no sé si logra atravesar el estómago, a menos que ingiera una alta carga viral, podría llegar al intestino. Pero la otra vía que se ha demostrado también para el corazón, el riñón y el cerebro es por vía sanguínea. El virus también se puede encontrar en la sangre, y ese también podría ser el otro mecanismo de distribución del virus en el cuerpo. Profe, esta preactivación que dice usted que tienen los virus una vez son liberados de la célula infectada, esa preactivación no necesita de la proteasa. No necesita la proteasa. Exacto. Entonces uno tendría que pensar a nivel farmacológico de pronto de unos inhibidores de la proteasa inicial que preactiva el virus. Así es. De hecho, ya hay varias empresas farmacéuticas que se han volcado hacia el diseño de inhibidores tanto del TMRPSS2 como de la furina. Y al parecer se requeriría la mezcla de los dos inhibidores, ¿no es cierto?, para bloquear efectivamente la invasión del virus. No bastaría con uno de los dos, tendría que ser la mezcla de los dos inhibidores de proteasa. Lo otro sería, profe, una de las estrategias terapéuticas que inicialmente se contemplaron para combatir el virus era anticuerpos extraídos de plasma de personas que ya habían superado la infección. Si nosotros vemos que esta preactivación de pronto esquiva la acción de un sistema inmune, en este caso de unos anticuerpos, uno podría pensar que de pronto no tendrían efectividad estas estrategias. Así es, y de hecho cuando uno mira, de hecho hay muchos países que empezaron a hacer, de hecho el mismo Estados Unidos empezó a hacer estudios clínicos con sangre humana, porque de otras enfermedades, ¿ya?, de hecho del mismo SARS coronavirus original del 2002, ya se habían usado suero de pacientes que habían logrado superar la enfermedad como suero inmune para tratar la enfermedad, y habían tenido un éxito no muy llamativo, y de hecho en algunos casos, si uno mira la clínica de la enfermedad de los pacientes que han mostrado mejoría o no mejoría, solo algunos pacientes mejoran, otros no. Y la pregunta es por qué funcionan en unos y en otros no. Y al parecer el mecanismo sería que hay virus que evade el sistema inmune humoral por este mecanismo mediado por furina. Y por lo tanto tendría otro mecanismo el virus para evadir esa parte y no sería 100% efectivo como es en otras enfermedades virales. Efectivamente. Profe, acá hay una pregunta de Karina Castellanos que pregunta, artículos recientes han mostrado que otra variable que pueda ser vulnerable a la presencia del alfa globulina, antígeno identificado para la clasificación sanguínea. ¿Cuál es el mecanismo que vincula este antígeno a mayor susceptibilidad a la infección viral? Eso no se conoce. De hecho, ese artículo fue publicado hace muy poco, en donde se hizo un análisis de polimorfismos en todo el genoma humano. Se analizaron millones, ya ni me acuerdo, 2 o 3 millones de polimorfismos en el genoma humano, en 3.000 o 5.000 pacientes con coronavirus y otros controles sanos, y se vio cuál era
los más prevalentes, los más graves, y menos prevalentes, menos graves, y en el cromosoma 9 aparecieron solo 2 cromosomas, uno el cromosoma 3, ligado al complejo mayor de histocompatibilidad, y es muy lógico porque eso tiene que ver con la presentación antigénica y respuesta inmune, pero el que llamó la atención fue en el cromosoma 9 un solo gen, el grupo sanguíneo, y de hecho los pacientes que tienen grupo A son más susceptibles a la enfermedad, hacen enfermedades más graves, y los del grupo 0 producen enfermedades más suaves, con menos susceptibilidad, y no se sabe por qué. No existe, esto es un estudio de asociación solamente. Todavía eso abrió la puerta para empezar a estudiar el mecanismo, pero hasta el momento no se sabe por qué es así. Sí, profe, hay una pregunta que creo que todos se la hacen, que es, digamos, la presentación de síntomas. O sea, hay personas que presentan síntomas, son positivos y pasan el periodo de incubación, todo el periodo de la enfermedad y nunca presentaron síntomas. Entonces, ¿qué respuesta a nivel, digamos, fisiopatológico uno le podría dar a eso? Lo pregunta aquí María Angélica González. Ya, hay varias hipótesis, pero la hipótesis más acertada tiene que ver, de hecho, a ver, vamos a ponerle número a esto. En Chile, en Colombia y en todo el mundo, aproximadamente el 80% de los pacientes que se enferman con coronavirus son o tienen una sintomatología muy leve o son asintomáticos. De hecho, ese 80% yo diría que la mitad son totalmente asintomáticos. En Colombia el número estimado es como el 47% es totalmente asintomático. ¿Ya? Y del 20% restante que van al hospital, el 10% sufre problemas respiratorios pero no requiere intubación. Hay un 10% que efectivamente se intuba o requiere algún sistema de oxigenación especial, y de eso muere como la mitad, o sea, alrededor del 5%. Eso es lo que está pasando en Colombia. Pasa algo un poquito menos de la mortalidad en Chile, pero pasa menos. ¿Y cuál sería la diferencia? En los pacientes asintomáticos liberan una cantidad de virus por la nariz que es detectable por PCR. Y en esas personas el virus se concentra, la infección, principalmente en la nariz, no llega al pulmón. ¿Ya? En aquellas personas que tienen sintomatología leve, alcanzan a llegar a algunas zonas del pulmón infectando estos neumocitos tipo 2, pero no hay una sobrerespuesta inmune del paciente, sino el sistema inmune se comporta normal y el paciente ataca el virus y lo destruye. En el 20% que produce una sintomatología grave, lo que ocurre es que el sistema inmune del paciente ataca el pulmón en respuesta a la agresión. Y ese ataque al pulmón, que se ha llamado tormenta de citoquinas, así aparece en la literatura, ¿no es cierto?, mencionado, es una sobreexageración de la respuesta inmune que destruye parte del tejido normal también, produciendo la típica neumonía. Ahora, la sobreactivación de la respuesta inmune en esos pacientes, con el paso del virus a la sangre, empieza a provocar efectos deleterios anormales, como la formación de los complejos inmunes, formación de trombos que hacen embolismo. Este virus pasa al corazón, donde hace insuficiencia cardíaca, pasa al riñón, donde hace insuficiencia renal, pasa al cerebro, donde produce daño cerebral, pasa al intestino, donde hace, ¿no es cierto?, problemas gastrointestinales, y eso lleva, entre ellas, todas esas complicaciones sumadas, hace que en el 5% restante de la gente se muera. ¿Ya? Ahora, ¿por qué en algunos llega solo a la nariz y otro al pulmón? Y aquí la hipótesis que se está barajando es la forma de entrada del virus. ¿No es cierto? Cuando el virus, aunque la Organización Mundial de la Salud lo ha negado, este es un virus que se transmite por el aire. ¿Ya? Es un virus que se expulsa de la boca en forma de aerosol. ¿Ya? Y se ha visto de que cuando uno tose o uno estornuda, se producen gotas de distintos tamaños. ¿Ya? Y las gotas más grandes caen a 1 metro, 2 metros, por eso el distanciamiento social, pero existen gotas micrométricas del orden de 1 micra, 5 micras, o submicrométricas, 0,5 micras,
que se ha descrito, incluso se ha determinado, hay un paper del New England Journal of Medicine que lo determina, que estas partículas submicrométricas permanecen en el aire incluso por horas. De hecho, en el paper del New England Journal of Medicine se detectan estas gotitas de 1 micra en suspensión en el aire con virus activos aún después de 3 horas. ¿Ya? Y se distribuyen por las corrientes de aire. Entonces, en piezas cerradas, donde no hay circulación de aire, si hay una persona enferma que estornuda, en un solo estornudo expulsa entre 200 a 500 millones de partículas virales al aire y forma estas gotículas. ¿Ya? Si entra ahí una persona, basta que 1000 de esas partículas virales ingresen a la nariz y la persona se enfermó. ¿Ya? Eso significa un contacto, si uno habla de una pieza de 10 por 10 por 3 metros de altura, eso significa aproximadamente unas 400 partículas virales por metro cúbico de aire. Esto significa que en menos de 5 minutos esa persona está enferma. Capturó virus de más que sobra para enfermarse. Pero el tamaño de las gotitas es muy relevante porque las gotitas, mientras más pequeñas sean, más profundo entran en el pulmón. Y por lo tanto, cuando uno respira gotas grandes, eso se queda en la nariz y el virus empieza en la nariz. Y eso da tiempo al sistema inmune para responder y limitar la infección a la nariz, produciendo una sintomatología leve. En cambio, cuando las gotitas son muy pequeñitas, esas gotitas entran directamente al interior del alveolo, ¿ya? Que son estas gotitas submicroscópicas. Y la infección no parte en la nariz, parte en el pulmón. Y ahí todo lo que se demora el sistema inmune en responder hace que el virus se distribuya por el pulmón más rápido, produciendo los cuadros más graves. Y la forma de limitar eso es en el uso de mascarillas. Es por eso que aquellas personas que usando mascarillas se enferman, producen enfermedades leves, y las más graves son aquellas personas que son capaces, se respiran estas gotículas más pequeñas, sin mascarilla, que ingresa hasta la profundidad del pulmón. Y esa es como la teoría más aceptada entre los epidemiólogos y los virólogos, que explicaría por qué algunos desarrollan cuadros tan graves y otros no. Es una de las teorías, hay otras, ¿ya? Pero tiene todo el sentido del mundo. Profe, acá no quiero usar mucho de su tiempo, pero acá hay varias preguntas interesantes que quisiera transmitirle. Por ejemplo, aquí Adolfo de las Salas dice, si se crean la vacuna, se sabe que el virus muta mucho en el transcurso del tiempo. Sí. O sea, ¿servirá una vacuna para, digamos, prevenir esta enfermedad o la infección por este virus? Mira, este virus, como es un virus RNA, para su mecanismo de replicación usa una enzima que es una RNA polimerasa RNA dependiente, que tiene la particularidad de ser no tan fiel en su replicación como la DNA polimerasa. Por lo tanto, efectivamente, durante la replicación del virus se introducen mutaciones al azar, ¿ya? Y eso hace que el virus vaya cambiando al azar mientras se propaga la enfermedad. Actualmente ya se han descrito varios cientos de miles de cambios de bases, ¿no es cierto?, de este virus, porque se ha empezado a secuenciar en todos los lugares del mundo. Sin embargo, cuando uno mira las mutaciones que se encuentran en la proteína S, se encuentra que hay una zona de la proteína S que no tiene ninguna mutación. Ninguna, que se llaman zonas sombras, ¿ya? Y esas zonas sombras corresponden a los puntos de contacto de la proteína S con el receptor ECA2, ¿ya? Y por lo tanto se sabe que esos puntos de contacto son esenciales para la unión al receptor, y cualquier cambio en esas zonas hace que el virus no sea infectivo. Y por lo tanto se ha preservado esas zonas dentro de las secuencias. Lo pueden ver, lo pueden googlear en las páginas web, ahí está la secuencia, lo pueden ver. Y por lo tanto, eso dentro, si uno compara este virus con otros virus, como el virus del SIDA u otros virus, las tasas de mutación que tiene este virus es más baja que los otros virus. O sea, este virus se conserva más.
Y eso es muy interesante porque todas las iniciativas de vacunas que se están haciendo, obviamente han contemplado dentro del sitio antigénico para fabricar la vacuna el punto de contacto del spike con el receptor, porque ese es el lugar donde hay que bloquear para que el virus no infecte, y justo en las sombras, en la zona sombra. Y por lo tanto, lo más probable es que los anticuerpos, las vacunas que logren desarrollarse y sean usadas, logren ser anticuerpos neutralizantes, y hasta el momento no se ha generado variante en esa zona indicando de que así, simplemente por mirando secuencia, uno debiera esperar que las vacunas sean efectivas en un futuro. Profe Chon, el profesor Alfredo Lagares pregunta que muchos profesionales de la salud han fallecido. ¿Será que las evidencias demuestran esto de que es posible que ellos tengan o se hayan atribuido mayor carga viral? Así es. Existe claramente, no es este virus nomás, todos los otros virus, el SARS coronavirus 2, el MERS coronavirus 2, el virus influenza, existe un correlato directo entre carga viral infectiva que uno recibe con la gravedad de la enfermedad. Y por lo mismo, porque mientras más carga viral uno reciba, es más probable que el virus llegue hacia los espacios profundos del pulmón. Y eso siempre está asociado con una mayor gravedad de la enfermedad. Lo ideal es que el virus llegue a la nariz solamente, ¿ya? Ese genera el cuadro asintomático. Y por lo tanto, obviamente, al recibir mayor carga viral, efectivamente existe más probabilidad que el virus se distribuya más rápidamente, pero también existe la mayor probabilidad de que el virus pueda infectar antes que se desarrolle el sistema inmune, llevando al cuadro más grave de la enfermedad, efectivamente. Profe, acá el profesor Tulio Díaz, desde acá lo saludo, habla sobre si este virus es posible que se transmita de forma vertical o congénita, tal como ocurre con el virus de la rubiola. Hay evidencia contradictoria al respecto, ¿eh? De hecho, se ha hecho ya seguimiento de muchas madres embarazadas. La pregunta es si el virus atraviesa la barrera placentaria, ¿ya? Y hay evidencia contradictoria. Hay casos que muestran que sí, efectivamente, el virus pasa. Y hay casos también en que el niño ha nacido sin el virus, ¿ya? Ahora, la pregunta es si en la placenta está la ECA2, y la respuesta es sí, está en la placenta el receptor del virus. Uno podría sospechar, ¿no es cierto?, de que el traspaso placentario dependería de la abundancia de ECA2 en la placenta, más que de otro factor, ¿ya? Y de hecho hay evidencia contradictoria al respecto. Así que todavía, si me preguntan, todavía no sé si el virus atraviesa la placenta o no. Profe, aquí esto es digamos, hay un mar de preguntas, pero tampoco voy a hacerle la última pregunta. No, sigue nomás, Samir, yo ya tengo tiempo. Profe, aquí pregunta, y eso yo creo que todo el mundo también lo piensa. Una persona que fue infectada, ya pasa el tiempo, le hacen una segunda prueba, sale negativo, ¿esa persona se puede infectar nuevamente? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, tuvimos un senador acá en Chile que hubo un caso así como medio raro. Que sí, le voy a dar los créditos a Jessica Racedo, que fue la que hizo esa pregunta. Tuvimos un senador acá, el senador Osandón, que él fue contacto estrecho de una persona, se hizo un PCR, le dio positivo, guardó cuarentena, después volvió al ruedo y se tuvo que retirar porque le empezó a dar fiebre, insuficiencia respiratoria, terminó en el hospital, le hicieron PCR de nuevo y de nuevo dio positivo. Entonces la pregunta es si efectivamente se infecta o no. Datos documentados en papers, si uno revisa con cuidado, el único dato documentado real que existe es de una señora en China, ¿ya? Pero esa persona tenía inmunodeficiencia, ¿ya? Y ella sí se documentó que se infectó 2 veces. ¿Ya? El resto de los casos parecen ser no ciertos. De hecho, en el caso chileno, el senador Osandón, se le hizo la prueba de anticuerpos. ¿Ah? Justo cuando apareció la segunda sintomatología, de hecho la primera fue asintomática, según él, cuando se apareció por segunda vez le hicieron la prueba de anticuerpos y él dio negativo a la prueba de anticuerpos. Es decir, que la primera detección fue un falso positivo. Claro. ¿Ya? Que podría ser la gran mayoría de las veces de los doble infecciones, que uno de los dos no es.
¿ya? Que es un falso positivo, que puede ser. Pero hasta el momento lo que muestran los datos científicos, y de hecho estos experimentos se han hecho en mono, cuando una persona se infecta, la segunda infección, como el sistema inmune responde con memoria, las cargas virales son sumamente bajas y prácticamente el 100% de las personas, si se infectan por segunda vez, son asintomáticas. Ok. Profe, acá Lina González pregunta, y me imagino que fue por lo que usted habló sobre el candesartán, que aumentaba la expresión de la ECA2, que dice, en Colombia por lo menos el 30% de la población adulta padece de hipertensión arterial y el 80% están medicados con ARA2. ¿Cuál sería el riesgo-beneficio para los pacientes cambiarlos a otra medicación para el manejo de esa hipertensión? Lo que puedo decir es que tanto los PRILES como los ARA2, ¿ya? Los dos, aumentan la ECA2. O sea, no hay ningún beneficio cambiar uno o el otro. Exacto. Ahora, lo que se ha visto, fíjense que parte del mecanismo de la patogenia del virus es porque hace down regulation de la ECA2 y la ECA2 disminuye. Lo que está haciendo los antihipertensivos es subir los niveles de ECA2. Entonces, si bien es cierto, esa gente se infecta con mayor facilidad, al tener los niveles de ECA2 elevados, producirían péptidos que son cardioprotectores y protectores pulmonares. Y lo que se ha visto ahora en Italia, en España y en Francia, se ha comparado la gravedad de la enfermedad de pacientes hipertensos que toman medicamento antihipertensivo y que no toman medicamento antihipertensivo. Y los que toman medicamento antihipertensivo, PRILES y ARA2, los dos tienen menos severidad de la enfermedad y se mueren menos, ¿ya? Apoyando la teoría de que la ECA2 es protector. Exacto. Y por lo tanto, la recomendación, de hecho lo ha dado la Sociedad Chilena de Cardiología, en el cual yo participé en esa decisión, pero también ha sido avalado por otras sociedades de cardiología en todo el mundo, es no suspender bajo ninguna circunstancia los tratamientos antihipertensivos en personas con COVID. Ok. Profe, ahorita usted habló, y me imagino también la profesora María Prado pregunta sobre la efectividad de la aspirina como antiplaquetario. Usted ahorita habló de formación de trombo y me imagino que por eso es que está ella preguntando al respecto. Así es. ¿Qué efectividad tendría este medicamento? Mira, ahora, en todos los pacientes, por lo menos en Chile, no sé cómo están allá en Colombia, dentro de los tratamientos de todos los pacientes que llegan al 5% o 10% grave a intubación o con asistencia ventilatoria, todos ellos se les está dando antiinflamatorios, dexametasona, por los resultados que se obtuvieron en Inglaterra, que baja la mortalidad, pero también a todos ellos se lo están anticoagulando. No necesariamente aspirina, pero algún otro anticoagulante. Y por lo tanto, efectivamente ahora es parte de la terapia normal que se está usando en muchos países. Ok. Profe, la ivermectina, aquí Steffi Saavedra pregunta sobre... Sí, esto es un antihelmíntico. Se ha hablado mucho de la ivermectina. El único dato sólido de la ivermectina es que cuando se hace en cultivo celular, estos son células vero, tratadas con ivermectina, al cual se le agrega el virus pierde potencia. Pero es un dato in vitro. No hay ni un dato, ni uno, que demuestre que in vivo va a tener efecto, ¿ya? Y por lo tanto, la recomendación no es para la ivermectina, no hay indicación todavía de uso de ivermectina. ¿Ya? Son todos datos anecdóticos. Sin embargo, conozco muchas personas que han tomado ivermectina porque es mucha la propaganda que se le ha hecho, profesor. Claro, porque in vitro funciona, pero de ahí a que funcione in vivo, tú sabes mejor que yo, Samir, hay un trecho muy largo. Claro. De hecho, la cloroquina funciona in vitro e in vivo no funciona. Exactamente, así es. La acitromicina también. Funciona in vitro, no funciona in vivo. Ok, sí, aquí preguntaba Walter sobre el uso de los corticoides, me imagino que debe ser por lo que usted habló de la bomba proinflamatoria. Y funciona. De hecho, evitando la tormenta de citoquina, se reduce la gravedad de la inflamación. De hecho, hay varios estudios ya en fase 2 y fase 3 de medicamentos
que son anticuerpos monoclonales humanizados contra el receptor de interleuquina 6, como un mecanismo para bloquear esta tormenta de citoquina, y los estudios son bastante promisorios, ¿eh? Son bastante promisorios, muy cercanos a la reducción de mortalidad de lo que se vio con dexametasona. Exacto. Profe, aquí un estudiante de farmacología molecular, una pupila mía, dice, Daniela Pupo, dice, si teniendo en cuenta que el virus tiene la capacidad para evadir el sistema inmune, ¿cuál sería el mecanismo de eliminación del mismo por el organismo? Lo que mostré yo es que evade los anticuerpos. Entonces, Exacto. lo que se sospecha es que el principal mecanismo inmune no es humoral, es celular, ¿ya? Okay. Y por lo tanto, no da lo mismo qué tipo de vacunas se desarrollen. Y es por eso que hay mucha fe en dos tipos de vacunas, en las vacunas vivas, más que en las vacunas muertas. Estoy pensando, hay dos vacunas que están muy avanzadas. Uno es la empresa CanSino en China. Esta empresa utiliza un adenovirus que sobreexpresa la proteína spike de coronavirus como antígeno. De hecho, ellos publicaron esos resultados de los estudios fase 1 y fase 2 en el Lancet. De hecho, es la única empresa que ha publicado sus datos para hacerlos públicos. Ellos ya partieron los estudios fase 3 usando militares chinos como conejillos de India. Ustedes lo escucharon en las noticias. Y de hecho ya hicieron un convenio con el gobierno de Chile para probar también fase 3 acá en Chile, esa vacuna que es un coronavirus, o sea, es un adenovirus. Y otro muy parecido es el que estaba desarrollando la Universidad de Oxford. También es una vacuna viva con la proteína Spike. ¿Por qué vacuna viva sería mejor que el que está desarrollando Estados Unidos, Moderna, que está usando un RNA mensajero o un RNA contra la proteína Spike? Es porque la vacuna viva activa el sistema inmune celular, que se cree que es parte del mecanismo más preciso de cómo se destruye el virus en estas personas, más que el humoral. De hecho, cuando uno mira los títulos de anticuerpos y la progresión de la enfermedad, no hay ni una correlación entre el título de anticuerpos y disminución de la carga viral. Ahora, como es muy difícil medir respuesta celular, no se ha probado si efectivamente es la respuesta celular la que está combatiendo la enfermedad, pero eso los inmunólogos sospechan que es respuesta celular más que humoral. Profe, pregunta Laura Camargo que si la persona no presenta síntomas, digamos, sobre todo respiratorios, ¿verdad? Ya sea a través de la nariz, síntomas de gripa, por ejemplo, dolor de garganta, pero si presenta diarrea y fiebre, también se pueden considerar, digamos, síntomas del COVID. De hecho, en Chile, solo el 40% de los enfermos llega a desarrollar fiebre. Hay un 60% de personas que consultan al médico por COVID que son afebríferos, no tienen fiebre. ¿Ya? Ahora, la sintomatología más frecuente en Chile, probablemente en Colombia debe ser algo parecido. No es la fiebre, de hecho. Es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Sí. Y de hecho, la diarrea es más frecuente que la fiebre en Chile. Profe, última pregunta y ahora sí se lo garantizo. Es que esto está, pero súper interesante. Antibióticos, porque uno lo primero que imagina es infección viral, no antibiótico, eso es lo que uno enseguida piensa. Pero se han establecido algunas estrategias terapéuticas usando sobre todo la clindamicina o la citromicina. Entonces, ¿cómo ve usted este uso, profe? Mira, por lo menos en Chile, la indicación de antibióticos no es para combatir el coronavirus. Es por las infecciones secundarias que tiene esta enfermedad. Como hay una destrucción masiva del epitelio pulmonar, el pulmón queda muy susceptible a infecciones bacterianas, que también generan otras complicaciones que llevan, ¿no es cierto?, aumento de insuficiencia respiratoria que lleva a complicar la enfermedad. Entonces, profilácticamente se da un antibiótico, pero no para tratar la enfermedad, sino para tratar las complicaciones bacterianas debido a la intubación y a otros procesos debido a la insuficiencia respiratoria que tiene el paciente. Bueno, profe, yo creo que ha sido usted muy ilustrativo en toda esta charla. Yo creo que me sentí nuevamente estudiante suyo en la Universidad de Chile, la verdad. Yo creo que yo era el más entusiasmado en esta clase hoy, en esta charla, porque me he sentido así, pero desde
desde la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad del Atlántico y de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad del Atlántico, le damos el mayor de las gracias, total agradecimiento por toda su buena disposición para participar en esta actividad académica. Vamos a darle la palabra a la profesora o a la doctora Miriam Fontalvo, la decana de la facultad, que le va a hacer un reconocimiento. Buenas noches, doctor Mario. Buenas noches, doctora. No sabe lo que me complace haberlo tenido a usted acá en forma remota en Barranquilla. Hemos tenido con usted un espacio de 1 hora larga que eso no tiene precio. Ojalá usted viera los comentarios. Tenemos médicos, un médico clínico que trabaja en UCI, le da muchas gracias porque han aprendido mucho. Realmente usted demostró la experiencia, el conocimiento y sobre todo esa capacidad de poder transmitir con tanta facilidad un tema que en la forma tan magistral en la que usted lo llevó, pudo tener interesados o mantener interesados a más de 300 personas en esta sala. Un grupo estuvo directamente en la sala y otros a través del live por Facebook. No nos queda más que decirle de veras muchas gracias, doctor Chion. Muy interesante la charla, la forma magistral, nuevamente le repito, en la que lo ha hecho. Muchos profes acá asistieron. Profes, muchas gracias por apoyarnos en esta actividad. Mi objetivo es precisamente estos espacios académicos, es para compartir ese gran conocimiento y qué mejor recibirlo de una persona del talante del doctor Mario Chion. Esperamos volver a tenerlo. Voy a decir públicamente algo aquí, doctor Mario, y es una propuesta que le voy a hacer públicamente ante más de 300 personas. A través de la ORI hay un programa que se llama acá las clases espejo. Yeah. Doctor Mario, aquí formalmente le presento la propuesta. Nos gustaría hacer o practicar con usted, con ese excelente conocimiento que tiene, este proyecto de las clases espejo. Nos gustaría que usted nos pudiese acompañar en un semestre académico acá, porque sé que es mucho lo que usted nos va a aportar y bueno, pueden surgir de allí muchas cosas de trabajar en conjunto con la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. Encantado en ayudarle en lo que pueda yo de acá de Chile, pues, doctora Fontalvo. Así que sí. Si ustedes me hacen la invitación, veremos cómo podemos llevarla a cabo. Bueno, muchas gracias. ¿Me colaboran, por favor, la profe Karen? Bueno, como una muestra de nuestro agradecimiento, doctor Chion, lo hacemos mediante la entrega de este reconocimiento que le hace la Facultad de Química y Farmacia, el cual dice así: la Universidad del Atlántico, la Facultad de Química y Farmacia, otorga el presente reconocimiento a Mario Chion Lai por su participación como conferencista internacional en el webinar titulado Análisis del mecanismo que explica la alta infectividad del SARS-CoV-2, dado en Barranquilla, Colombia, a los 8 días del mes de julio del 2020. Firma la decana. Muchas gracias, doctor Chion. Nuevamente un abrazo desde la distancia, cuídese mucho. Y como le decía anteriormente, se lo reitero, lo queremos tener, ojalá fuese en persona acá en Colombia. Yo me gustaría ir a visitar las Barranquillas algún día. Seguro que se dará, seguro que se dará, doctor Mario. Sí, seguro. Muchas gracias. No, gracias a usted, muchas gracias, doctora Fontalvo, y por supuesto un gran abrazo a Samir, ¿no es cierto? Fue un excelente alumno acá en la universidad, así que un agrado verte de nuevo, Samir. Igualmente, profe.
Así es, Samir estaba muy entusiasmado, profe, cuando el solo hecho de pensar que lo íbamos a tener remoto, no me imagino cuando lo traigamos acá a Colombia, porque lo vamos a traer. Ya, El reconocimiento, doctor Chion, le está ya en su correo electrónico. Muchas gracias y bueno, de veras que quedamos muy encantados con su participación y pues yo sé que nos vamos a volver a ver, doctor Mario. es lo que pueda ayudarle. Encantado. Gracias. Listo. Profe, muchas gracias por todo Muchas y un gracias, abrazo Samir. desde, bueno, la doctora desde Barranquilla, yo desde Barano Atlántico. Un placer. Muchas gracias, doctor Mario Chion. Ha sido un placer tenerlo con nosotros y desde la Oficina de Relaciones Internacionales le estaremos contactando para hablar sobre el proyecto de clases espejo. Listo, muchas gracias, Adriana. Gracias. Ya, que estén muy bien. Chao, nos Gracias, vemos. profe. Chao. Desde la facultad, pues le damos las gracias a todos por su participación en este webinar con un invitado internacional como fue el doctor Mario Chion. Estaremos próximamente enviándole invitación a los nuevos webinars que hacen parte del ciclo de webinar de la Facultad de Química y Farmacia. Muchas gracias por su participación y espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta actividad académica. Muchas gracias y feliz noche. Hasta luego.